Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Quiero orar contigo para empezar nuestro estudio. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias por traernos hasta aquí en este estudio de Apocalipsis. Queremos, Señor, seguir avanzando, seguir conociéndote. Y lo único que pedimos es que te manifieste a nosotros de una manera exponencial cuando nosotros leemos tu palabra y podamos por medio de ella conocerte de una manera veraz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos. Te bendecimos en tu nombre santo. Amén. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vayamos juntos. Dice, vi entonces, leo en la traducción lenguaje actual. Vi entonces un ángel que bajaba del cielo. En su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Todos saben que la llave del abismo profundo tiene que ver con la autoridad que Cristo tiene sobre la muerte, sobre el Hades. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello, para que el dragón no pueda salir a engañar a los países hasta que se cumplan los 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. Si la Biblia lo dice, tiene que ser así. Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. En algunas regiones del mundo ya esto es una realidad. Mucha gente está siendo perseguida, maltratada, maldecida y hasta muerta por ser fiel al mensaje que le fue encomendado, a la misión que le fue encomendada en Cristo Jesús, de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios, y no negando la fe, pierden hasta su vida. Y todo apunta de alguna manera a que esto pueda llegar a ser una realidad en el mundo, porque las diversas ideologías y las sociedades seculares se levantan muchas veces muy contrariamente por lo que la palabra de Dios y el diseño original divino de Dios quiere llevarle siempre al pueblo de Dios a vivir. Entonces, esto no le sorprende a Dios, no contradice la voluntad de Dios. De hecho, en estos días leía un estudio sobre 2 Corintios que habla un poco de que las persecuciones y los sufrimientos no contradicen la voluntad de Dios en cuanto a la extensión del reino, en cuanto al avance y en cuanto a la productividad y efectividad de aquellos que trabajan para la obra de Dios en extender el reino. Ellos, dicen, no habían adorado al monstruo ni a su estatua de ninguna manera, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Quiero leer una pequeña referencia al profesor Rainer Siemen. Hoy nos hizo en relación a este tema un poquito que es tan polémico muchas veces sobre el tema de la marca y cosas así. Y dice cuánto sí, escuchen. La marca de la bestia es un recurso simbólico, ya que es una analogía de la marca que deja el Espíritu Santo en los creyentes. Juan utilizaba una imagen conocida de los esclavos que eran marcados. También el 666 era una identidad conocida en aquel tiempo, porque Juan asume que sus lectores lo entenderían. Desde ese punto de vista, dice el profesor Rainer Siemens, yo personalmente no tendría problemas con ponerme del lado de entender que la marca es un recurso simbólico. El anticristo, en realidad Juan habla de la bestia. El anticristo, en realidad Juan habla de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, en primer lugar, en un imitador de Cristo. Es decir, otro Cristo que va en contra de Cristo.
A eso se refiere con el anticristo. Entonces continuamos un poco después de este paréntesis muy importante e interesante con la referencia que hizo el profesor Reiner. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él durante 1000 años. Este es el famoso milenio que se comenta. El resto de los muertos no volverá a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Ahora entramos en la fase donde en Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 7, entra a la fase de la derrota de Satanás. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá a engañar a los países de Gog y Magog. Gog y Magog son países mencionados en Daniel. Daniel está escrito en el Antiguo Testamento, y para estas referencias tendríamos que ir al Antiguo Testamento a leer lo que la Biblia dice de Gog y Magog. Pero en este caso, acá claramente Gog y Magog representan, dice acá la Biblia claramente, representan a todos los países de este mundo, o sea que al sistema de gobierno de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, son muchísimos, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada. Pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Cabe resaltar acá que saldrá fuego del cielo y quemará por completo a todos los enemigos que intenten destruir y derrotar el pueblo de Dios, propiamente el pueblo de Dios. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago, donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Luego de estos pocos versos, que son 3, 7, 8, 9 y 10, perdón, son 4, viene el segmento del juicio final. Entonces vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban en pie delante del trono. Repito esto porque me parece demasiado importante. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? Dios. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Claramente Hebreos capítulo 9 dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga un juicio. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara.
y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego, la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. De esta manera, el capítulo 20 nos lleva a profundizar un poco más lo que ocurrirá en los tiempos finales. Voy a mirar un poco contigo algunas facetas de comentarios del capítulo 20, justamente muy importante. Dice lo siguiente, William MacDonald dice así: antes del inicio del milenio, Satanás ha de ser refrenado. Para conseguirlo, un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En cierto sentido, nuestro Señor ató a Satanás cuando vino a la tierra. Mateo 12:29 dice esto. Confirmemos con la escritura. Mateo 12:29. 12:29. Dice así. A ver, versión Reina Valera. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, de modo que esta es otra etapa en su operación de atarlo. En el verso 2 del capítulo 20, el ángel tomó a Satanás y lo ató por 1000 años. Juan da 4 nombres para el tentador: dragón, serpiente, diablo, que es acusador, la palabra diablo significa acusador, y Satanás, que significa adversario. Durante el milenio, el supremo enemigo es encerrado en el abismo. Este abismo queda sellado para que no engañe más a las naciones. Hacia el final del reinado de Cristo será desatado para su última y breve rebelión. Juan ve ahora a personas entronizadas en el cielo con autoridad para gobernar. Estos son santos de la era de la iglesia que reinarán con Cristo como su esposa. Juan ve también una compañía de mártires que habían rehusado tomar la marca de la bestia. Estos son evidentemente los santos de la tribulación que murieron por su fe. Ambas compañías reinarán con Cristo durante aquella dorada era de paz y prosperidad. La primera parte del versículo 5 ha de ser comprendida como un paréntesis. Los otros muertos se refiere a los incrédulos de todas las eras. Serán levantados al final del milenio para que comparezcan al juicio del gran trono blanco. La declaración, esta es la primera resurrección, se refiere al versículo 4. La primera resurrección no es un acontecimiento único, describe la resurrección de los justos en varias ocasiones. Incluye la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:23 dice lo siguiente. 1 Corintios 15:23. Mirar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de los que son de Cristo cuando Él levante a la iglesia, cuando Él lleve a su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. 1 Tes 4:13 al 18. 1 Tes 4:13 al 18, que sería Tesalonicenses. Tes sería una abreviatura, hermano, que estoy haciendo. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, Pablo creía evidentemente que él iba a estar en la segunda venida de Cristo. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Luego la resurrección de los dos testigos cuyos cuerpos yacerán en la plaza, Apocalipsis 11:11. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y la resurrección de los santos de la tribulación que se describe aquí. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Bueno. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en otras palabras, la primera resurrección incluye la resurrección de Cristo, de todos los verdaderos creyentes, aunque son resucitados en diferentes ocasiones, tiene lugar en diferentes etapas. Los que participan en la primera resurrección son bienaventurados, porque no estarán incluidos en la segunda muerte, cuando los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. Los verdaderos creyentes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de la prisión y saldrá a engañar a las naciones hostiles a Cristo, que están en los 4 extremos de la tierra y que aquí reciben el nombre de Gog y Magog. Esta referencia, como ya dije hace rato, de Gog y Magog no debe confundirse con una referencia similar a Ezequiel 38 y 39. Allí Magog es una gran tierra al norte de Israel y Gog sería su gobernante. Aquí las palabras se refieren a las naciones del mundo en líneas generales. En Ezequiel el marco es premilenial. Aquí es posterior al milenio. Después de movilizar un ejército de rebeldes impíos, el diablo marcha en contra de Jerusalén, a la ciudad amada. Pero de parte de Dios desciende fuego del cielo que consume a todas las tropas enemigas. Luego entramos en la fase del juicio de Satanás y de todos los incrédulos. El diablo mismo es lanzado al lago de fuego y azufre junto a la bestia y el falso profeta. Puede parecer sorprendente que Satanás pueda reunir un ejército de incrédulos al final del milenio. Sin embargo, debería recordarse que todos los niños nacidos durante el reinado de Cristo nacerán en pecado y necesitarán de la salvación. No todos aceptarán de corazón a Jesucristo como Rey, y estos se esparcirán por la tierra tratando de alejarse de Jerusalén todo lo que puedan. Observemos que la bestia y el falso profeta siguen en el infierno tras 1000 años. Esto refuta la doctrina de la aniquilación, como también la refuta la declaración de que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Luego somos introducidos ante el juicio del gran trono blanco. Es grande por las cuestiones implicadas y blanco por la perfección y pureza de las sentencias pronunciadas. Quien se sienta como juez es el Señor Jesús. Juan 5, 22 y 27. Juan 5, 22 y 27.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Fíjate, todo el juicio lo dio al Hijo. Y Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La expresión delante del cual huyeron la tierra y el cielo indica que este juicio tiene lugar en la eternidad tras la destrucción de la actual creación. Segunda de Pedro 3:10. Vamos a ver. Segunda Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que muchos no lo estarán esperando. En el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante de Dios. El libro de la vida contiene los nombres de todos los redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Los otros libros contienen un detallado registro de las obras de los perdidos. Ninguno de los que comparecen en este juicio están registrados en el libro de la vida. El hecho de que su nombre no esté allá, le condena. Pero el registro de sus malvadas obras determina el grado de su castigo. El mar entregará los cuerpos de los que han sido sepultados en su seno. Los sepulcros representados aquí por la muerte entregarán los cuerpos de todos los inconversos que han sido enterrados. El Hades dará las almas de todos los que murieron en incredulidad. Los cuerpos y las almas serán reunidos para estar en pie delante del juez. Así como habrá grados de recompensa en el cielo, asimismo también habrá grados de castigo en el infierno. Eso se basará en sus obras. Cuando se lee que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, esto se refiere a la integridad de la persona, espíritu, alma y cuerpo. El texto explica que esta es la muerte segunda, y el margen de la nueva versión del Rey, la King James Version, añade el lago de fuego. Hay una diferencia entre el Hades y el infierno. Para los inconversos que han muerto, el Hades es un estado incorpóreo de castigo consciente. Es una especie de celda de castigo, una condición intermedia donde esperan el juicio del gran trono blanco. Para los creyentes que han muerto, el Hades es un estado de bienaventuranza incorpórea en el cielo, esperando la resurrección y la glorificación del cuerpo. Cuando Jesús murió fue al paraíso. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo identifica con el tercer cielo. ¿Qué Pablo identifica con el tercer cielo? 2 Corintios 12:2 y 4. 2 Corintios 12:2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. La morada de Dios en Hechos 2:27, el estado incorpóreo del Señor es llamado Hades. Dios no dejó su alma en el Hades, sino que la revistió con un cuerpo glorificado en la resurrección. El infierno es la cárcel definitiva de los malvados muertos. Es lo mismo que el lago de fuego, la Gehenna y la muerte segunda. El factor decisivo en este juicio es si el nombre de uno está escrito en el libro de la vida. En realidad, si el nombre del acusado hubiese estado escrito en el mismo, habría ya formado parte de la primera resurrección. De modo que este versículo se aplica solo a aquellos que comparecen delante del gran trono blanco.
De esta manera concluye el capítulo 20, la explicación del capítulo 20, y quiero quedarme hasta acá. Oramos. Señor, gracias Padre por la oportunidad una vez más de leer tu palabra, que por sí sola se explica, Señor, que se interpreta a sí misma, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que, a pesar de nosotros mismos, hoy tenemos nuestra confianza puesta en ti. Y tú eres nuestro Dios y Señor y Salvador. Y creemos que nos salvarás y nos guardarás hasta la eternidad. Te amamos y te entregamos nuestras almas, nuestra vida, toda, enteramente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.